Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Fernando Quiroz, Bolau Loco, David Valentín Maya Escalante, por sus superchats durante los estrenos de los videos. También un agradecimiento a los miembros del canal: Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch 135. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dejar un superchat durante los estrenos de los videos. De igual manera, si quieres apoyarme por PayPal, te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es esencial para que el canal siga adelante. Espero que disfrutes la siguiente narración. Soy leyenda de Richard Matheson. 1 de enero 1976. En aquellos días nublados, Robert Neville no sabía con certeza cuándo se pondría el sol, y a veces ellos ya ocupaban las calles antes de que él regresara. Durante toda su vida, la hora del crepúsculo estaba relacionada con el aspecto del cielo, y por lo general, prefería no alejarse demasiado. Paseaba alrededor de la casa, bajo una luz grisácea y débil, con un cigarrillo en la boca y un hilo de humo por encima del hombro. Comprobó que las ventanas no tuvieran alguna madera suelta. Los ataques más violentos dejaban tablones rotos o medio arrancados, y debía remendarlos. Odiaba esta tarea. Hoy, afortunadamente, solo faltaba un tablón. Cuando estuvo en el patio, revisó el invernadero y el depósito de agua. A veces, los hierros que cubrían el depósito se aflojaban y las cañerías estaban retorcidas o rotas. A veces, en el invernadero, las piedras que arrojaban por encima del muro agujereaban los cristales y había que cambiarlos. Pero el depósito y el invernadero estaban intactos en esta ocasión. Regresó a la casa. Cuando abrió la puerta de calle, apareció en el espejo una imagen de sí mismo absolutamente distorsionada. Hace un mes que había colgado allí aquel espejo agrietado. Al cabo de unos pocos días, algunos trozos caían en el porche. Puede caer entero, pensó. No tenía idea de colgar allí otro maldito espejo. No valía la pena. En cambio, había puesto algunas cabezas de ajo. Darían mejor resultado. Cruzó lentamente la sala. Sumida en el más absoluto silencio, dobló por el oscuro pasillo de la izquierda y entró en el dormitorio. En otro tiempo, la habitación había estado abarrotada de adornos, pero ahora todo era completamente funcional. Como la cama y el escritorio ocupaban muy poco espacio, había convertido una pared en almacén. En el estante se podía encontrar un serrucho, entorno y una piedra de esmeril, y en la pared, un muestrario completo de herramientas. Neville tomó el martillo y encontró, en medio del desorden de una caja, unos cuantos clavos. Volvió a salir y clavó rápidamente el tablón que se había estropeado, arrojando los clavos restantes en la derrumbada puerta próxima. Permaneció allí durante un rato, de pie en el jardín, contemplando la calle larga y silenciosa. Era un hombre alto. Tenía 36 años y su ascendencia era inglesa y alemana. En su rostro, nada llamaba especialmente la atención excepto la boca, ancha y firme, y los brillantes ojos azules que observaban ahora las ruinas de las casas vecinas. Las había quemado para evitar que se acercaran por los tejados. Pasados algunos minutos, respiró hondo y volvió a entrar. Arrojó el martillo sobre el sofá de la entrada, encendió otro cigarrillo y tomó la copa de la media mañana. Poco después entró en la cocina de mala gana. Debía deshacerse de la basura acumulada en el vertedero. Debía también quemar los platos y vasos de papel y quitar el polvo de los muebles, lavar el fregadero y la bañera, cambiar las sábanas y la funda de la almohada. Pero vivía solo, y esas cosas podían esperar. A mediodía, Neville estaba en el invernadero recogiendo cabezas de ajo. Al principio su estómago no podía soportar el olor del ajo. Ahora, lo tenía impregnado en las ropas, y a veces pensaba que hasta en la piel y casi no lo notaba. Cuando le pareció que tenía suficiente, volvió a casa y las colocó en el vertedero. Accionó el interruptor de la pared. La luz
vaciló unos instantes, antes de brillar normalmente. Neville dejó escapar un chasquido de disgusto entre las mandíbulas apretadas. Otra vez el generador. Tendría que reparar el maldito manual y comprobar los cables. Y si la reparación era demasiado complicada, debería comprar un nuevo generador. Se sentó malhumorado en un taburete junto al vertedero y sacó un cuchillo. Primero, fue separando los pequeños dientes rosados entre sí. Luego, los cortó por la mitad. El acre y penetrante olor inundó la cocina. Puso en funcionamiento el acondicionador de aire y la atmósfera quedó bastante limpia. Luego, con un punzón, practicó un agujero en cada mitad de diente y las atravesó con un alambre hasta formar unos 25 collares. En un principio colgaba estos collares en los cristales, pero la pedrea le había obligado a tapar todos los cristales con madera terciada. Finalmente había sustituido estas maderas por tablones, con lo que la casa se había convertido en un lúgubre sepulcro. Pero había puesto fin a aquella lluvia de piedras y vidrios rotos que entraba por todas las noches en las habitaciones. Y una vez instalados los 3 acondicionadores de aire, se pudo respirar mejor. Un hombre puede acostumbrarse a todo. Cuando tuvo terminados los collares, salió y los clavó en los tablones de las ventanas, y retiró luego los viejos porque ya habían perdido casi todo el olor. Realizaba este trabajo 2 veces por semana. No había otra forma de defenderse mejor que esta, al menos por el momento. ¿Defenderse? Pensaba a menudo. ¿Para qué? Durante la tarde pasó el rato haciendo estacas. Con la ayuda del torno reducía los tarugos de la madera a estacadas de 20 centímetros. Luego les afilaba la punta con la piedra de esmeril. Era un trabajo agobiante y monótono, y el acerrín flotaba en el aire con su tibio olor y le penetraban los poros y los pulmones, y esto le provocaba tos. Pero las estacas nunca alcanzaban, independientemente de las que hiciera, y los tarugos escaseaban cada vez más. Pronto tendría que usar tablas. Pensó irritado que eso sería el colmo. Todo era demasiado deprimente y debía pensar en cambiarlo. ¿Pero cómo? Si no podía dedicar ni un minuto a pensar. Mientras torneaba el altavoz del dormitorio dejaba llegar el sonido de la tercera, la séptima y la novena de Beethoven. Con la música llenaba el terrible vacío del tiempo. A partir de las 4 de la tarde empezó a contemplar el reloj de pared. Trabajaba en silencio, con los labios apretados en el cigarrillo, los ojos clavados en el taladro que mordía la madera sembrando el suelo de un polvo blanquecino. Las 4:15, las 4:30, las 5 menos cuarto. Solo faltaba una hora y los asquerosos bastardos rodearían la casa. Tan pronto como se pusiera el sol, ellos aparecerían. Se detuvo ante la enorme nevera para elegir su cena. Los ojos indecisos se pasearon por las carnes, los vegetales congelados, los panes y los pasteles, las frutas y cremas. Sacó al fin 2 costillas de cordero, unos guisantes y una botella de zumo de naranja. Luego, empujó la puerta con el codo para cerrarla y se acercó a las latas de conserva que se apilaban hasta el techo. Tomó una de jugo de tomate y salió de la habitación. En otro tiempo, Katie dormía allí. Ahora era el refugio de su estómago. Cruzó la sala. El mular que tapizaba la pared del fondo mostraba un acantilado, con un hermoso océano verde y azul. Las olas se rompían contra unas rocas negras. Muy arriba en el cielo azul, las gaviotas estaban suspendidas en el aire y a la derecha un árbol torcido colgaba sobre el abismo y las ramas oscuras quedaban recortadas contra el cielo. Neville entró en la cocina y dejó caer los alimentos sobre la mesa, con los ojos fijos en el reloj. Las 6 menos 20. Ya faltaba poco. Puso un poco de agua en una olla y esperó a que hirviera. Luego quitó el hielo a la carne y la colocó en la parrilla. Cuando el agua estuvo a punto, metió los guisantes en la olla. El mal funcionamiento del generador sin duda era debido a la cocina eléctrica. En la mesa cortó 2 rebanadas de pan y se sirvió un vaso de jugo de tomate. Se quedó mirando el segundero que giraba lentamente en la esfera del reloj. Después de beber el jugo de tomate fue hasta la puerta y salió al porche. Dio unos pasos más, atravesó el césped y llegó a la acera. El cielo se estaba ennegreciendo y soplaba un frío viento. Miró a lo largo de la calle. Llegarían de un momento a otro. O en realidad,
no eran peores que aquellas malditas tormentas de arena. Se encogió de hombros, atravesó el jardín y volvió a entrar en la casa. Cerró la puerta con llave y colocó la tranca en su lugar correspondiente. Regresó a la cocina, dio la vuelta a las costillas de cordero y apagó la placa en donde hervían los guisantes. Estaba sirviéndose la cena cuando se detuvo para mirar el reloj. Hoy habían llegado a las 6:25. Ben Cortman gritaba: ¡Sal, Neville! Neville se sentó y empezó a comer, suspirando. Después de cenar, en la sala, trató de leer. Se había preparado un whisky con soda y lo tenía en la mano mientras hojeaba un texto de fisiología. Del altavoz instalado en la puerta del vestíbulo le llegaba a gran volumen una obra de Schönberg. No suena bastante alto, pensó. Los oía aún afuera. Oía sus murmullos y sus pasos, sus gritos, sus gruñidos y sus peleas. De vez en cuando una piedra o un ladrillo golpeaban la casa. A veces, ladraba un perro. Y todos se reunían allí para lo mismo. Cerró los ojos por un instante, luego encendió un cigarrillo con resignación y dejó que el humo se llenara los pulmones. Si tuviera tiempo, aislaría la casa y evitaría los ruidos. Todo sería mejor si no tuviera que escucharlos. Aún después de 6 meses le destrozaban los nervios. Ya ni siquiera los miraba. Al principio había abierto una mirilla en la puerta para espiarlos, pero un día las mujeres se dieron cuenta y les incitaba a salir de la casa con edemas obscenos. Dejó el libro y clavó los ojos en la alfombra, escuchando la música de Berghain Nach. Podía ponerse tapones en los oídos sin oír los ruidos en la calle. Pero entonces, tampoco podría oír la música. Y no quería quedarse encerrado en un caparazón. Volvió a cerrar los ojos. La presencia de las mujeres complicaban las cosas, pensó. Las mujeres como muñecas lascivas en la noche. Esperaban provocarle y que se decidiera a salir. Se estremeció. Todas las noches sucedía lo mismo. Empezaba a leer y a escuchar música. Luego pensaba en aislar la casa y finalmente pensaba en las mujeres. De nuevo aquel calor insoportable en las entrañas. Conocía muy bien aquella sensación y le enfurecía no poder dominarla. El calor era cada vez más fuerte, hasta que tenía que incorporarse y pasearse por la sala con los puños apretados. Entonces, encendía el proyector y veía una película. O comía mucho, o bebía mucho, o aumentaba el volumen de la música hasta lastimarse los oídos. Sintió que el estómago se le retorcía como un alambre. Recogió el libro e intentó leer, concentrándose en cada palabra. Pero un segundo después el libro estaba otra vez sobre sus rodillas. Miró hacia la biblioteca. Aquella sabiduría no calmaría nunca su fuego. Siglos y siglos de palabras no podían satisfacer aquel deseo imperativo e irracional. Se sintió enfermo, humillado. Se le habían terminado todas las posibilidades. Lo habían obligado al celibato, y debía asumirlo. Extendió la mano, aumentó el volumen de la música y trató de leer una página entera sin detenerse. Leyó algo sobre corpúsculos sanguíneos que atravesarían las membranas, y pálidas linfas y nódulos linfáticos y linfocitos y fagocitos, para terminar en el hombro izquierdo, cerca del tórax, en una de las venas largas del sistema circulatorio. Cerró el libro de un golpe. ¿Por qué no lo dejaban tranquilo? ¿Creían que serían de todos? ¿Eran tan estúpidos? ¿Por qué venían todas las noches? Después de 5 meses podían haber desistido y probar suerte en otro lugar. Fue hasta el bar y se sirvió otra copa. Mientras volvía a su sitio oyó que unas piedras rodeaban por el tejado y caían entre los arbustos del fondo de la casa. Además del ruido de las piedras, se oían los acostumbrados gritos de Ben Cortman. ¡Sal! ¡Neville! Algún día agarraré a ese bastardo, pensó, mientras bebía de un sorbo el amargo líquido. Algún día lo encontraré y le clavaré una estaca, justo en el centro de su maldito pecho. Mañana aislaría la casa. No quería pensar más en las mujeres. Si la aislaba, quizá dejaría de pensar en ellas. La música cesó y Neville sacó los discos del plato y los guardó en sus fundas. Ahora los sonidos de la calle le llegaban claramente. Tomó un disco cualquiera, lo puso en el tocadiscos y elevó el volumen. El año de la plaga, de Robert Lady, le llenó los oídos.
Los violines chirriaban y gemían. Los tambores sonaron como los latidos de un corazón agonizante. Las flautas tocaron una extraña melodía átona. Sacó furioso el disco y lo rompió en su rodilla derecha. Hacía tiempo que deseaba hacerlo. Caminó luego rígidamente hasta la cocina y echó los pedazos al cubo de basura. Allí permaneció un rato, en la oscuridad, con los ojos cerrados y apretando los dientes, tapándose los oídos con los puños. «¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo!» Era inútil. No podía vencerlos de noche. Era inútil intentarlo. La noche les pertenecía. Estaba comportándose como un estúpido. Haría mejor mirando una película, pero no tenía ganas de instalar el proyector. Se iría enseguida a la cama con tapones en los oídos y al fin y al cabo, así terminarían todas sus noches. Rápidamente, tratando de no pensar en nada, entró en el dormitorio y se desnudó. Se puso los pantalones del pijama y fue al cuarto de baño. Nunca usaba chaqueta para dormir. Se había acostumbrado en Panamá, durante la guerra. Se miró en el espejo mientras se lavaba. Contempló el pecho ancho y velludo y el tatuaje que le habían hecho en Panamá, una noche durante una borrachera. Qué estúpido era en esa época, pensó. Bueno, quizá aquella cruz adornada le había dado suerte. Se cepilló los dientes cuidadosamente. Ahora era su propio dentista. Muchas cosas podían irse al diablo, pero su salud era muy importante. ¿Por qué no dejo también el alcohol, pensó. ¿Por qué no acabo con aquel infierno también? Antes de irse a la cama, recorrió la casa, apagando luces. Contempló el mural durante unos minutos y trató de pensar que era realmente el océano. Pero ¿cómo podría concentrarse con todos aquellos chillidos y gritos nocturnos? Apagó la luz de la sala y entró en el dormitorio. Una mueca de disgusto se dibujó en su cara. El aserrín cubría las sábanas. Lo sacudió con la mano pensando que debía separar el almacén del dormitorio. Sería mejor hacer esto, sería mejor hacer aquello, pensó cansadamente. Había tanto que hacer, nunca resolvería el verdadero problema. Se puso los tapones en los oídos y se hundió en el silencio. Apagó la luz y se deslizó entre las sábanas. Eran poco más de las 10. ¿Qué más da?, pensó. Me levantaré más temprano. Tendido en la cama, aspiró profundamente en la oscuridad, esperando que le viniera el sueño. Pero el silencio no era una gran ayuda. Aún los tenía grabados. Hombres de caras blancas que se arrastraban por la calle, buscando incesantemente cómo llegar a él. Algunos, tal vez en cuclillas acechando como perros, chirriaban los dientes y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Y las mujeres? Pero iba a pensar otra vez en ellas. Se acostó boca abajo profiriendo una maldición y apretó la cabeza contra la almohada. Así se quedó durante un rato, respirando pesadamente, retorciéndose. Todas las noches pronunciaba mentalmente el mismo deseo. «Que llegue la mañana, diosas, que llegue la mañana». Soñó con Virginia y gritó durante el sueño y los dedos se le clavaron en la colcha, como si fueran unas garras muy afiladas. Capítulo 2. El despertador sonó y a las 5:30. Neville estiró el brazo entumecido y lo paró. Buscó los cigarrillos, encendió uno y se sentó a fumar en la cama. Al cabo de un rato se levantó, cruzó la sala y espió por la mirilla. Afuera, en el césped, las oscuras figuras se alzaban como guardianes. Mientras miraba, algunas empezaron a alejarse y se oían murmullos de descontento. Otra noche llegaba a su fin. Volvió al dormitorio, encendió la luz y empezó a vestirse. Mientras se ponía la camisa, oyó el grito de Ben Cortman. ¡Sal! ¡Neville! Y eso fue todo. Enseguida se alejarían, más débiles que antes. Tal vez se habían atacado entre ellos, lo que ocurría a menudo. Nada los unía, obedecían solo a una necesidad. Una vez vestido, Neville se sentó en la cama y escribió la lista de los recados del día. Torno en Sears, agua, generador, madera, rutina. Terminó rápidamente el desayuno.
un vaso de jugo de naranja, una tostada y 2 tazas de café. No podía acostumbrarse a comer con tranquilidad. Arrojó el vaso y el plato de papel en el cubo de basura y se cepilló los dientes. Conservaba ese hábito y eso lo consolaba. Cuando llegó a la puerta alzó los ojos. El cielo estaba claro, casi sin nubes. Hoy podía salir fantástico. En el suelo del porche tropezó con algunos pedazos del espejo. Bueno, seguía rompiéndose. Lo limpiaría luego. Había un cuerpo sin vida en la acera y otro entre las ruinas de la casa vecina. Ambas eran mujeres, eran casi siempre mujeres las víctimas. Abrió la puerta del garage y sacó marcha atrás su furgoneta Willys. Bajó luego y abrió la puerta trasera. Se puso unos gruesos guantes y se acercó a la mujer de la acera. Mientras arrastraba los cuerpos por el césped y los arrojaba a la lona, pensó que a la luz del día no eran en absoluto atractivas. No había ni una gota en ellas. Tenían el color de pescado. Cerró la caja. Recorrió el jardín, recogiendo en un saco todos los ladrillos y piedras que le habían arrojado. Lo llevó al auto y se quitó los guantes. Luego entró de nuevo en la casa. Se lavó las manos y preparó unos bizcochos y un termo de café caliente. Entró en el dormitorio y recogió el haz de estacas. Se lo cargó al hombro. Tomó un martillo de la pared y volvió a salir. Esa mañana no trataría de encontrar a Ben Cortman. Había otras cosas que hacer. Durante un instante recordó su intención de aislar la casa. Bueno, el diablo con eso. Lo haría otro día. Tal vez algún día que estuviera nublado. Se metió en la camioneta y releyó su lista. El torno era imprescindible, pero antes debía librarse de los cuerpos. Puso el motor en marcha y retrocedió rápidamente hacia el Boulevard Compton. Desde allí se dirigió al este. Las casas se alzaban a ambos lados de la calle, silenciosas y vacías. Los autos estaban aparcados a lo largo de las aceras. Bajó la vista un momento y examinó el indicador del combustible. Aún quedaba medio depósito, pero sería bueno detenerse en la avenida Western y llenarlo. Por el momento, no había motivo para utilizar la gasolina almacenada en el garage. Entró en la callada gasolinera. Acercó un bidón y con la manguera comenzó a llenar el depósito hasta que este desbordó y el líquido se desparramó por el cemento. Revisó el aceite, el agua, la batería y los neumáticos. Todo estaba en orden. Así sucedía casi siempre, porque lo cuidaba mucho. Si se estropeara alguna vez y no pudiera regresar antes del crepúsculo, bueno, no había motivo para preocuparse. Si eso ocurriera, sería el fin. Continuó por el Boulevard Compton hasta llegar atrás de la gasolinería y las otras calles muertas. No se podía ver a nadie, pero Neville sabía en dónde estaban. El fuego aún ardía. Cuando estuvo más cerca, se puso los guantes y las máscaras de gas y se quedó mirando la oscura columna de humo que oscilaba sobre la tierra. Todo el campo desde junio de 1975 era un gran pozo. Detuvo el auto y bajó rápidamente de un salto, ansioso por terminar cuanto antes. Abrió la puerta trasera, tiró de uno de los cuerpos y lo arrastró hasta el borde del pozo. Allí, lo levantó y le dio un empujón. El cuerpo bajó rondando hasta el punto del fondo ceniciento y humeante. Regresó a la furgoneta jadeando, a pesar de la máscara de gas. Empujó el otro cuerpo al pozo y tiró el saco de ladrillos y piedras, y se alejó de allí hasta toda prisa. Cuando se hubo alejado 1 kilómetro, se sacó la máscara y los guantes y los echó atrás. Abrió la ventanilla y se puso a respirar a bocanadas el aire frío. Sacó un frasco de la guantera y tomó un largo trago de whisky. Luego, encendió un cigarrillo y aspiró profundamente el humo. En ocasiones debía ir todos los días al pozo, durante varias semanas, y siempre se sentía enfermo. En algún lugar allá abajo estaba Katie. Camino de Inglewood, se detuvo en un mercado en búsqueda de agua mineral. Cuando entró en el silencioso almacén sintió de pronto el fétido olor de los alimentos putrefactos. Empujó rápidamente el carrito a lo largo de los silenciosos y polvorientos almacenes. Por fin encontró las botellas de agua. En el fondo una puerta se abría a unos pocos escalones. Metió las botellas en el carrito y subió. El propietario del mercado debería estar en el piso de arriba. Eran 2. En el vestíbulo, recostada en un sofá, había una mujer de unos 30 años enfundada en una bata roja. Respiraba lentamente, tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el estómago. Neville buscó el martillo y la estaca.
Siempre era difícil clavársela cuando estaban vivos, especialmente a las mujeres. De nuevo sintió aquella urgencia insensata que le endurecía los músculos. La mujer no profirió sonido alguno, excepto un ronco externo. Mientras entraba en la alcoba, Neville oyó algo similar a un ruido de agua. Bueno, ¿qué otra cosa podía hacerse?, se preguntó. No sabía aún así si se habría equivocado. Se detuvo en la entrada de la habitación, mirando fijamente a la cama con el pecho agitado y respirando con dificultad. Luego, obedeciendo a un impulso, se acercó y miró a la niña. ¿Por qué todas me recuerdan a Katie?, pensó, sacando la segunda estaca con manos temblorosas. Siguió su camino y mientras se acercaba lentamente a Sears, trató de olvidar, pensando en el efecto de las estacas. Cruzó preocupado la desierta avenida. Solo se oía el apagado gruñido de su motor. Parecía increíble que ahora, después de 5 meses, comenzara a preocuparse. Y como sabía que acercaba o se acertaba en el corazón. Tenía que ser el corazón, lo había dicho el Dr. Bush. Sin embargo, él, Neville, no tenía conocimientos de anatomía. Frunció el ceño. Era irritante haber actuado en todo ese odioso proceso sin haber titubeado una sola vez. Sacudió la cabeza. Debo pensar detenidamente en todo esto, ordenar las preguntas antes de respondérmelas. Hay que hacer las cosas de un modo científico, carajo. Sí, pensó. Sombras del viejo Fritz. Neville estaba en desacuerdo con su padre, y había luchado contra su pensamiento mecánico y lógico. El viejo Fritz había muerto negando violentamente la existencia de los vampiros, hasta el último instante de su vida. Encontró el torno en Sears. Lo cargó en la furgoneta y luego registró el edificio. Vio a 5 en el sótano escondidos en oscuros lugares, y halló uno en una nevera. Cuando vio al hombre metido allí, en ese ataúd de porcelana, no pudo contener la risa. Más tarde se dio cuenta de que solo un mundo sin humor justificaba esa risa. Hacia las 2 se detuvo y almorzó. Todo parecía tener sabor a ajo. Era sorprendente el efecto del ajo. El olor debía alejarlos, pero ¿por qué? Había muchos puntos oscuros. Que no salieran de día, que no soportaran el ajo, que los mataran definitivamente las estacas, que temieran las cruces y que evitaran los espejos. Según la leyenda, eran invisibles en los espejos o se transformaban en murciélagos, pero la ciencia y la realidad habían logrado vencer aquellas supersticiones. Asimismo, era disparatado creer que se transformaban en lobos. Sin duda alguna existían perros vampiros. Los había visto y oído fuera de la casa de noche, pero esos solo eran perros. Neville apretó los labios. Olvídalos, se dijo a sí mismo. No estás preparado aún. Algún día podrás entender todo esto, pero ahora no. Hay cuestiones más urgentes que resolver. Después del almuerzo, fue de casa en casa y utilizó todas las estacas. 47, para ser exactos. Capítulo 3. La fuerza del vampiro reside en que nadie cree en él. Gracias, Dr. Van Helsing, pensó Neville dejando a un lado su ejemplar de Drácula. Se quedó con los ojos fijos en la biblioteca, escuchando el segundo concierto para piano de Brahms, con un vaso de whisky en la mano derecha y un cigarrillo en la izquierda. En efecto, el libro era un compendio de supersticiones y convencionalismos simples, pero esa línea decía la verdad. Nadie había creído en ellos. ¿Y cómo se podían luchar contra algo inverosímil? Así había sido. Algo oscuro y nocturno se había cruzado en las sombras medievales. Algo imposible e inconsistente. Algo que solo existía en hechos e ideas, en las páginas de la literatura fantástica. Los vampiros pertenecían a otra época, como los idilios de Somers o los melodramas de Stoker. Eran apenas unas líneas en la enciclopedia británica o quizás materias para escritores o películas de mediana calidad. Una débil leyenda que se había transmitido de siglo en siglo. Bueno, pues ahora es cierto. Tomó un sorbo de whisky y cerró los ojos, dejando bajar el líquido helado por la garganta hasta calentarse el estómago. Era cierto, pensó, pero nadie había podido averiguarlo. Oh, sabían que existía algo, pero de ninguna manera podía ser esto.
Eso era algo imaginario. Una mera superstición, no había nada semejante en la vida real. Y antes de que la ciencia hubiera destruido la leyenda devoraría la ciencia y todo lo demás. Ese día no había buscado madera, no había revisado el generador, no había recogido los trozos de espejos rotos, ni siquiera había cenado, no tenía apetito alguno. Sucedía a menudo. No podía hacer aquello y comer luego despreocupadamente, ni aún después de 5 meses. Pensó en los niños que había visto aquella tarde y apuró su bebida. Parpadeó y las paredes de la habitación bailaron un poco ante él. «¿Te estás emborrachando, amigo?», se dijo a sí mismo. «¿Pero qué importa?», replicó. ¿Tenía alguien más derecho que yo? Lanzó el libro al otro extremo del cuarto. «Adiós, Van Helsing, y Mina, y Jonathan, y tú, conde de ojos sanguinolientos asqueroso». Ficciones. Extrapolaciones estúpidas de un tema sombrío. Tosió atragantándose. Afuera, Ben Cortman lo invitaba a salir una noche más. «Espera ahí, Ben, y no te vayas», pensó. «Espera que me ponga el smoking». «Espera, Ben y el bueno, ¿por qué no?», se preguntaba. «¿Por qué no salir ahora? Solo así podría librarme definitivamente de ustedes, ¿no?», convirtiéndose en uno de ellos, tal vez. Se rió entre dientes. Era muy simple. Se incorporó y se acercó tambaleándose al bar. «¿Por qué no? ¿Por qué sufrir tanto cuando solo puedo abrir una puerta y bajar unos escalones? Con eso se solucionaría definitivamente todo, ¿no?». Había, por supuesto, una ínfima posibilidad de que existieran otros como él en alguna parte, intentando sobrevivir, esperando poder encontrar algún día a agentes de su especie. Pero ¿cómo podía encontrarlos si vivían a más de un día de viaje? Escogiéndose de hombros, se llenó de nuevo el vaso con whisky. ¿Cuál era su actividad desde hacía meses? Poner collares de agua en las ventanas, redes en el invernadero, quemar los cuerpos, quitar las piedras y poco a poco ir reduciendo a aquella multitud. ¿Por qué engañarse a sí mismo? Nunca había encontrado a nadie más. Se dejó caer pesadamente en el sofá. «Aquí estoy comodísimo, acostado por un regimiento de sedientos de sangre que solo aspiran a sorber libremente la mía. Tomen un trago, caballeros, este es realmente por mí». Una mueca de odio apareció en su rostro. «Bastardos. Los mataré a todos antes de ceder». Apretó con fuerza la mano derecha y el vaso estalló en pedazos. Bajó los ojos y miró turbiamente los cristales en el suelo. El resto todavía seguía en su mano, y la sangre diluida en whisky goteaba lentamente. «Les gustaría verla, ¿no?», se preguntó. Se incorporó furioso de un salto y casi abrió la puerta. «Sería bueno frotarles la cara con la mano y oírlos aullar». Cerró enseguida los ojos, sacudiéndose. «Contrólate, amigo», pensó. «Ve a venderte esa condenada mano». Entró en el cuarto de baño dando un traspié y se lavó cuidadosamente la mano, estremeciéndose cuando la tintura de yodo entraba en la herida. Se vendó luego torpemente. Respiraba con dificultad y el sudor le bañaba la frente. Deseaba un cigarrillo, en verdad. Volvió a la sala, cambió Brahms por Bernstein y encendió un cigarrillo. «¿Qué haré si un día me faltan los clavos para los ataúdes?», se preguntó observando la lenta columna de humo azul. Bueno, sería difícil que eso ocurriera. Tenía 1000 cajas en el armario de Katie. ¿En la despensa?, se corrigió. La despensa. El cuarto de Katie. Miró con ojos apagados el mural mientras la edad de la ansiedad le invadía los oídos. Edad de la ansiedad. Meditó. «Te creías ansioso, Lenny». «Lenny y Benny, ustedes dos debían conocerse». «Compositor. Le presento al cadáver. Mamá, cuando sea mayor quiero ser un vampiro, como papá». «Ay, querido mío, Dios te bendiga, claro que llegarás a hacerlo». El whisky gorgoteó en el vaso. Hizo una mueca de dolor y cambió de mano la botella. Se sentó y bebió. «Apuremos el gastado filo de la sobriedad», pensó. «Arrastremos la desmenuzada visión de la realidad cuanto antes». «Ay, cómo los odio». El cuarto comenzó a girar sobre sí mismo y el suelo se onduló bajo la silla.
Una agradable neblina cubrió todas las cosas. Neville miró el vaso, los discos. Reposó la cabeza primero a un lado y luego al otro. Afuera ellos rondaban, murmuraban y esperaban a que salieran. «Pobres vampiros», pensó. «Pobres criaturas tan abandonadas, paseándose frente a mi casa como gatitos sedientos». Tuvo una idea. Alzó el meñique que apareció tembloroso ante sus ojos. «Amigos, me acercaré a ustedes para discutir sobre los vampiros. Un representante de la minoría siempre lo hubo. Pero voy a esbozar concretamente las bases de mi tesis. Los vampiros son víctimas de un prejuicio. La explicación de dicho prejuicio es esta. Se los desprecia porque se les teme. Por lo tanto...» Neville siguió bebiendo. «Una vez en las noches de la Edad Media los vampiros habían sido muy poderosos y enormemente temidos. Se los consideraba anatema, y todavía lo eran. La sociedad los perseguía sin descanso. Pero sus necesidades más detestables que las de otros animales e incluso las de algunos hombres». Realmente reflexiona. ¿Es tan malo el vampiro? A fin de cuentas solo beben sangre, ¿no? ¿Por qué entonces ese profundo odio, esa condenación eterna? ¿Por qué el vampiro no era libre de elegir su vivienda? ¿Por qué debía estar siempre oculto? ¿Por qué exterminarlos? ¿Te das cuenta? El desamparado inocente ha terminado convirtiéndose en un animal perseguido. El vampiro carece de medios propios para subsistir. No puede educarse. Se le niega el derecho del voto. No es extraño que arrastre una existencia nocturna y depredadora. Neville dejó escapar un gruñido. Claro. Todo es cierto, pero no permitiría que mi hermana se casara con uno de ellos. Era un callejón sin salida, encogiéndose de hombros. La música cesó. La aguja siguió patinando sobre los surcos negros. Neville sintió un frío que le subía por las piernas. Eso le pasaba cuando bebía demasiado. Uno deja de saborear las delicias de la bebida. Ya no hay consuelo en el alcohol. El derrumbe se adelantaba a la dicha. El cuarto estaba volviendo a su lugar original. Los sonidos de la calle le aturdían de nuevo. «Sal, Neville». Se le hizo un nudo en la garganta y exhaló un ronco suspiro. «Sal». Las mujeres esperaban allí, con los vestidos abiertos o desnudas. Su piel espera mi roce, sus labios esperan mi sangre. ¡Mi sangre! Como si no se tratara de su propia mano, Neville se miró el puño pálido que se alzaba lenta y temblorosamente para caer luego sobre su pierna. El dolor le hizo aspirar el aire enrarecido. Por todas partes se olía a ajo. En la ropa, los muebles y en la comida y aún en el whisky. «Sírvame un poco de ajo con soda, por favor». El chiste murió rápidamente. Se levantó y comenzó a pasearse. ¿Qué haré ahora? ¿Caeré en la rutina de todas las noches? Beber, leer, pensar en ayudar la casa, pensar en las mujeres. Las mujeres desnudas, anhelantes y sedientas de sangre. Desplegaban ante él los cálidos cuerpos. No eran cálidos. Un quejido tembloroso le subió por el pecho y la garganta. ¿Qué esperaban aquellos malditos? ¿Suponían que iba a sucumbir y entregarse? Tal vez estaban en lo cierto. Ya estaba levantando la tranca de la puerta. «Muchachas, humedézcanse los labios que voy ahora mismo». Afuera, oyeron el ruido de la tranca y un alarido de anticipación llenó la noche. Neville giró sobre sí mismo. Retrocedió y golpeó con los puños la pared con tal fuerza que agrietó el yeso y se lastimó la piel. Después de un rato logró recuperar la calma. Puso la tranca en la puerta y se dirigió al dormitorio. Se dejó caer en la cama, de espaldas, gimiendo. La mano izquierda golpeó una vez más, débilmente, el cabezal de la cama. «Dios mío», pensó. «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?» Capítulo 4. Neville no pensó en poner el despertador y el timbre no sonó aquella mañana. Durmió toda la noche a pierna suelta, el cuerpo inmóvil como forjado en hierro. Cuando por fin abrió los ojos eran las 10.
Se incorporó con un murmullo de disgusto, sacando las piernas fuera de la cama. Le latían las sienes como si el cerebro quisiera salir del cráneo. Fantástico, pensó. Esto es la borrachera de anoche. No necesitaba más averiguaciones. Se levantó y, quejándose, fue arrastrándose hasta el cuarto de baño y se remojó la cara y la cabeza en agua bien fría. No es suficiente, protestó. Me siento realmente terrible. El hombre que se reflejaba en el espejo era flaco, barbudo y aparentaba más de 40 años. Amor, tu mágico encanto alcanza a todos los hombres. Estas palabras inteligibles le golpearon en el cerebro como sábanas mojadas en el viento. Cruzó lentamente el vestíbulo y desantrancó la puerta de calle. Una maldición salió de sus labios cuando vio a otra mujer tendida en la acera. Sintió que la ira le invadía el cuerpo, pero eso aumentó los latidos del cráneo y se controló. Estoy enfermo, pensó. El cielo era de un gris plomizo. Bien, dijo. Otro día encerrado en esta covacha. Dio un portazo con rabia, pero enseguida se arrepintió gimiendo. El golpe se le había metido en el cerebro. Afuera oyó caer los últimos restos del espejo. Apretó los labios haciendo una débil mueca. Las 2 tazas de café solo empeoraron las cosas todavía más. Dejó la taza y regresó al vestíbulo. Al diablo con todo, pensó. Volveré a emborracharme. Pero el alcohol le sabía a trementina. Visiblemente contrariado, arrojó el vaso contra la pared y se quedó contemplando cómo el líquido mojaba la alfombra. ¡Demonios! Me voy a quedar sin vasos. La idea lo enfureció. Se hundió en el sofá y se quedó allí sacudiendo la cabeza con suavidad. Era inútil. Se sentía vencido. Los oscuros bastardos lo habían vencido. De nuevo le atacaba aquella inquietante sensación. Sentía como si su cuerpo se expandiera y que la casa se controlara o se contrayera sobre de él. Y que en cualquier momento el armazón volaría en pedazos, maderas, yesos y ladrillos. Se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Se detuvo en el césped, respirando profundamente el aire húmedo, de espaldas a la casa. Pero las otras casas no eran menos desagradables y también las odiaba, así como el pavimento y las aceras, y los jardines y toda la calle. Y de pronto, se dio cuenta de que debía irse de allí. Estuviera nublado o no, debía salir inmediatamente. Cerró la puerta de la calle, sacó el candado del garage y alzó la pesada puerta. No se entretuvo en bajarla. Volveré pronto, pensó. Será solo un momento. Sacó rápidamente la furgoneta e hizo marcha atrás hasta la calle. Dio vuelta y apretó el acelerador, entrando en el Boulevard Compton. No llevaba rumbo alguno. Dobló la esquina a unos 60 km por hora y antes de cruzar la próxima bocalle, ya corría a más de 90. El auto saltaba hacia adelante. La pierna tensa de Neville apretaba el acelerador a fondo. Las manos eran de hielo en el volante. Por el bulevar vacío y muerto alcanzó los 120 km por hora. Un impresionante rugido quebraba aquella opresidad e inquietud. La hierba del cementerio había crecido tan aprisa que ya se doblaba sobre sí misma, crujiendo bajo los pesados zapatos de Neville. No se oía más sonido que el de sus pisadas y el desafortunado canto de los pájaros. En un tiempo creí que cantaban porque todo estaba bien en el mundo, reflexionó Neville. Pero me equivoqué. Cantan porque son débiles mentales. Había recorrido 10 kilómetros antes de descubrir a dónde se dirigía. Era raro cómo se le había ocultado. En principio solo estaba enfermo y deprimido y necesitaba salir de la casa. No se había dado cuenta de que iba a visitar a Virginia. Pero había venido directamente a toda velocidad. Había detenido la furgoneta junto a la acera, cruzando a pie la herrumbosa puerta, y ahora caminaba entre aquellas hierbas crecidas. ¿Cuánto había sido la última visita? Hace un mes por lo menos. Hubiera podido traer algunas flores, pero hasta llegar a la verja no comprendió lo que estaba haciendo. Apretó los labios al sentir de nuevo el persistente dolor. ¿Por qué Kathy no estaba descansando también allí? ¿Cómo se había dejado dominar con aquellos estúpidos, siguiendo sus reglas? Si por lo menos estuviera allí junto a su madre. Tenso, se acercó a la cripta. La puerta de hierro estaba entornada. Oh, no se habrán atrevido, pensó.
Echó a correr entre las hierbas húmedas. Si la han tocado, quemaré la ciudad, anunció. Lo juro, quemaré la maldita ciudad hasta sus cimientos. Abrió bruscamente la puerta y el hierro golpeó con un sonido hueco y resonante la pared de mármol. Echó una rápida ojeada a la losa y el ataúd. Se tranquilizó, suspirando con alivio. Todavía seguía intacta. Enseguida vio al hombre. Estaba echado en un rincón de la cripta, con el cuerpo doblado sobre el suelo. Furioso, Neville corrió hacia el cuerpo y agarrándolo por la chaqueta lo sacudió. Lo arrastró por el suelo y lo arrojó violentamente fuera de la cripta. El cuerpo rodó sobre sí mismo quedando de cara al cielo. Neville volvió a la cripta jadeante. Con los ojos cerrados puso las manos sobre el ataúd. «Estoy aquí», pensó. «He vuelto, recuérdame». Tiró las flores que había traído en la última visita y sacó las hojas que el viento había arrastrado hasta la cripta. Luego se sentó junto al ataúd y apoyó el frente en el frío metal. Era como sentir la caricia de las suaves manos del silencio. «Podría morirme ahora», pensó. «Así, dulcemente, sin llantos ni temblores. Si pudiera estar con ella, si tuviera la certeza de que estaré con ella». Cerró lentamente las manos y dejó caer la cabeza. «Virginia, llévame contigo». Una lágrima cristalina se deslizó sobre sus manos inmóviles. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que llegó allí. Al fin, pensó, aún el dolor más profundo se mitiga, la desesperación más intensa cede, la maldición del verdugo. El preso se acostumbra a sus cadenas. Se puso de pie. Todavía vivo, reflexionó. Mi corazón late incesantemente. La sangre corre por inercia, huesos y músculos funcionan sin motivo. Echó una última mirada a la tapa del ataúd, y al fin se volvió con un suspiro, y dejó la cripta cerrada, la puerta silenciosamente cerrándose. Había olvidado al hombre, y casi tropezó con él. Se desvió murmurando una maldición y se alejó del cuerpo. De repente, se dio la vuelta con brusquedad. ¿Cómo podía ser? Miró incrédulo el cuerpo del hombre. Estaba muerto, realmente muerto. El cambio había sido inmediato, parecía como si llevara varios días muerto. Se sintió súbitamente excitado. Algo había matado al vampiro, algo bruscamente eficaz. Ni estacas ni ajos y, sin embargo, de pronto lo comprendió. Claro, la luz del día. Durante 5 meses había visto que no salían durante el día, pero no se le había ocurrido preguntarse el por qué. Cerró los ojos asombrado de su propia estupidez. Tenían que ser los rayos del sol, los rayos infrarrojos y ultravioleta. ¿Pero por qué? Nada sabía sobre los efectos de la luz solar en el cuerpo humano. Y además, aquel hombre había sido realmente un vampiro, un cadáver viviente. ¿Tendría la luz del mismo efecto sobre los que todavía estaban vivos? Por primera vez en meses se sentía excitado. Corrió a la furgoneta. Cuando estuvo en el interior del vehículo pensó si no sería mejor llevarse el cadáver. ¿Tal vez atraería a los otros? ¿Que podrían invadir la cripta? No se atreverían a acercarse al ataúd. Estaba sellado con ajo. Además, la sangre del hombre ahora estaba muerta. Seguro los rayos del sol modifican de algún modo la sangre de los vampiros. ¿Era posible entonces que todo guardara relación con la sangre? El ajo, las cruces, el espejo, la estaca, la luz del día e incluso la tierra en que algunos dormían. No comprendía la razón y, sin embargo, le quedaba mucho por leer, mucho por investigar. Lo había pensado algún tiempo, pero últimamente no se había dedicado a ello. Ahora, esta idea le daba nuevas fuerzas. Puso en marcha el auto y se dirigió calle arriba, entrando en un barrio de residencias y se detuvo ante la casa más próxima. Se dirigió hasta la puerta, pero la encontró cerrada con llave. Con un suspiro de impaciencia intentó lo mismo en la casa vecina. La puerta estaba aquí abierta, y Neville cruzó el vestíbulo a toda prisa y subió los alfombrados escalones de 2 en 2. Encontró a la mujer en el dormitorio. Sin titubear la agarró por las muñecas. El cuerpo golpeó contra el suelo y se oyó un débil gemido. Neville la arrastró escaleras abajo.
Cuando atravesaban el vestíbulo, la mujer comenzó a moverse. Sus manos apretaron las muñecas de Neville y el cuerpo se retorció sobre la alfombra. No abrió los ojos, pero jadeaba y murmuraba intentando librarse. De pronto, clavó sus oscuras uñas en la carne de Neville y que se apartó y proliferó una maldición. La agarró por los cabellos habitualmente y, profiriendo una maldición, la agarró por los cabellos. Habitualmente le hubiera parecido casi intolerable hacer estas cosas. Aquellas personas habían sido como él, pero ahora se sentía animado por un nuevo fervor, el fervor experimental. Aún así, cuando llegaron a la calle se estremeció al oír el entrecortado grito de horror de la mujer. La apoyó en la acera. La mujer agitaba las manos, estiraba los labios manchados de rojo. Neville la miraba tensamente. Sintió que algo le ahogaba. Bueno, sufre, es verdad. Pero es un vampiro y si pudiera me mataría con placer. Hay que verlo de este modo. El único modo que hay. Mordiéndose los labios se quedó allí hasta que la vio morir. La mujer dejó de agitarse. Dejó de murmurar y sus manos fueron abriéndose lentamente como capullos blancos sobre el cemento. Neville le auscultó el corazón. No latía. La carne empezaba a enfriarse. Se incorporó con una débil sonrisa, subió al auto y se alejó de allí. Después de tanto tiempo descubría un método más eficaz. No necesitaría más estacas. De pronto, se le cortó el aliento. ¿Cómo podía saber si la mujer estaba muerta? ¿Cómo podía averiguarlo antes del crepúsculo? La ira lo dominaba de nuevo. Una ira impaciente. Todas las preguntas parecían anular las posibles respuestas. Detuvo la furgoneta en un supermercado y se sentó a beber un jugo de tomate. ¿Cómo iba a saberlo? No podía quedarse con la mujer hasta que anocheciera. Podía llevarla a su casa, sí. Estaba irritado consigo mismo. Hoy no lograba acertar una respuesta. Ahora tenía que desandar el camino y encontrar el cadáver. Y no se acordaba de dónde estaba la casa exactamente. Puso en marcha el motor echando una mirada a su reloj. Las 3. Tenía tiempo. Apretó el acelerador y la camioneta empezó a correr. Tardó media hora aproximadamente en encontrar la casa. La mujer seguía en la acera, tal como la había dejado. Neville se puso los guantes, abrió las puertas de la camioneta, se acercó a la mujer y la metió en la caja. Después se sacó los guantes, alzó la muñeca, miró el reloj. Solo eran las 3. Tenía tiempo. Las 3. Sacudió el reloj y se lo acercó al oído. Con el corazón en un puño. El reloj, ese maldito reloj, se había parado hace mucho tiempo. Capítulo 5. Neville hizo girar la llave del motor con 2 dedos temblorosos. Las manos sujetaban rígidamente el volante, y dando media vuelta, apuntó hacia Gardena. ¡Qué estúpido había sido! Por lo menos había tardado 1 hora en llegar al cementerio. Había permanecido en la cripta durante horas. Luego, el viaje en busca de aquella mujer, y el viaje al supermercado, y luego de nuevo en busca de la mujer. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¡Insensato! Sintió frío en las venas al imaginarlos esperándolo ante la casa. ¡Dios mío! Y la puerta del garage había quedado abierta. La gasolina, los equipos, el generador. Con un gemido entrecortado pisó a fondo el acelerador y la camioneta echó a correr. La aguja del cuentakilómetros osciló y saltó de los 90 hasta los 100. Luego, hasta los 120. ¿Qué ocurriría si ya estaban esperándolo? ¿Cómo podría entrar en la casa? Trató de calmarse. No podía derrumbarse ahora. Tenía que entrar. No hay por qué preocuparse. Entrarás, se dijo a sí mismo. Pero no se le ocurría el sistema. Se pasó la mano nerviosamente por el cabello. Fantástico, fantástico, pensó. Afrontas todo esto para seguir vivo y el día menos pensado no vuelves a tiempo. Merecía cualquier castigo por haber olvidado dar cuerda al reloj. Y ellos se encargarían gustosamente de hacerlo. Las silenciosas calles desfilaban rápidamente. Neville miraba de vez en cuando las puertas de las casas. Empezaba a oscurecer aparentemente,
Pero sin duda, era su imaginación. No podía ser tan tarde. Acababa de pasar la esquina de Westminster y Compton cuando un hombre salió corriendo de un edificio y gritó. A Neville se le heló la sangre. El grito del hombre quedó resonando en el aire. No podía ir más a prisa. En cualquier momento reventarían los neumáticos, o se rompería el eje de la dirección, y el auto iría a estrellarse contra cualquier casa. Le temblaban los labios. Cerró la boca con fuerza. Las manos se le entumecían en el volante. Tuvo que reducir la velocidad al llegar a la esquina de Cimarrón. Por el retrovisor, vio como un hombre que salía de una casa y corría detrás de él. Los neumáticos chirriaron al doblar la esquina. Neville ahogó un grito. Estaban todos esperándolo frente a la casa. Sintió un nudo de terror en la garganta. No quería morir. Podía haberlo imaginado, pero no quería morir. Por lo menos, no de este modo. Había oído rugir el motor y las caras blancas se iban volviendo hacia él. Algunos salieron corriendo del garage. Neville apretó con furia las mandíbulas. ¡Qué forma tan estúpida de morir! Venían ya hacia él, cruzando la calle. Neville comprendió de pronto que no podía detenerse. Apretó el acelerador, y un instante después la camioneta los iba atropellando, derribándolos como si fueran bolos. Sintió temblar el chasis con el impacto. Los rostros blancos pasaron ante la ventanilla con gritos desgarradores. Los dejó atrás, y vio por el espejo retrovisor cómo corrían persiguiéndolo. Tuvo una idea. De repente, aminoró la velocidad hasta 40 y luego 30 kilómetros por hora. Volvió la cabeza. Las caras de un blanco grisáceo estaban cada vez más cerca, con los ojos clavados en el auto y en él. De pronto, se giró sobresaltado. Alguien habría gruñido muy cerca. Miró por la ventanilla y vio el rostro enloquecido de Ben Cortman junto al auto. Apretó rápidamente el pedal del gas, pero el otro pie resbaló sobre el embrague. La camioneta se detuvo. Un sudor frío le bañó la frente. Se inclinó hacia el botón de arranque. La mano de Ben Cortman se le clavó en el hombro. Neville profirió una maldición y apartó aquella mano blanca. ¡Neville! ¡Neville! Ben Cortman lo alcanzó de nuevo, con sus frías garras de hielo. Neville logró librarse otra vez y siguió accionando el botón. Detrás se oían los gritos excitados de los que se acercaban. Por fin, el motor se puso en marcha en el instante en que las uñas de Ben Cortman se clavaban en la mejilla de Neville. ¡Neville! El olor le hizo cerrar la mano, y el puño rígido se dirigió hacia el rostro de Cortman. Cortman cayó de espaldas contra el suelo y el auto se alejó a toda prisa. Otra había subido de la parte trasera de la camioneta. Durante unos instantes, Neville vio el rostro ceniciento apretado contra la ventanilla. Se dirigió hacia la esquina y dobló bruscamente. Salió el hombre despedido y se puso a correr trastabillando por el césped, con los brazos en alto, yendo a golpear violentamente el frente de una casa. Neville se sentía entumecido y frío. El corazón le saltaba en el pecho. La sangre le bajaba por la mejilla. Se pasó una mano temblorosa por la cara. Dobló en la esquina, a la derecha. Fue hasta la calle Haas y dobló de nuevo a la derecha. ¿Qué sucedería si cruzaban los terrenos baldíos y bloqueaban la calle? Los vio seguirle como una manada de lobos y redujo un poco la velocidad, para volver a acelerar inmediatamente. Contaba que todos le siguieran. ¿Sospecharían lo que tramaba? La camioneta alcanzó rápidamente la otra esquina. Neville dobló a 80 kilómetros por hora. Llegó a la calle Cimarrón y dobló otra vez a la derecha. Retuvo el aliento. No había nadie a la vista. Quizá podía salvarse, pero debería abandonar la camioneta. Se acercó a la acera y abrió la portezuela. Mientras bajaba, algunos gritos se acercaban por la esquina. Intentaría cerrar el garage. De lo contrario, podían destruir el generador. No habían tenido tiempo aún. Corrió por la acera. ¡Neville! Se detuvo bruscamente. Cortman salió de entre las sombras del garage y chocó contra él, casi derribándolo. Sintió sus manos frías y fuertes apretando en el cuello y un fétido aliento que le bañaba el rostro. Neville retrocedió trastabillando hacia la acera.
La boca blanca y fungosa le buscó la garganta. Neville alzó bruscamente el puño derecho y lo dejó caer con toda su fuerza sobre el pecho de Courtman. Se oyó un sonido sordo. Un hombre apareció por la esquina corriendo y gritando. Neville agarró violentamente a Courtman por los sucios y largos cabellos y lo arrastró por las aceras del auto. La cabeza de Courtman golpeó el estribo. No tenía tiempo para ocuparse del garage. Neville subió rápidamente los escalones del porche y se detuvo de pronto. ¡Dios mío! ¡Las llaves! Sintió que le faltaba el aliento. Inspiró y echó a correr hacia el auto. Courtman se incorporó gruñendo sordamente. Neville le negó la cara con la rodilla y Courtman cayó de nuevo contra la acera. Las llaves estaban en la guantera. Cuando Neville salió de la camioneta, uno de ellos saltó hacia él. Retrocedió apoyándose en el asiento, y el hombre, tropezando con sus piernas, rodó pesadamente por la acera. Neville dio un salto, cruzó el césped y alcanzó el porche. Se detuvo para buscar la llave y otro hombre subió tras él. El impacto llevó a Neville contra la casa. Otra vez aquel aliento fétido y la boca entreabierta sobre un cuello. Hundió la rodilla en el vientre del hombre y luego, apoyándose contra la pared, alzó bruscamente el pie. El hombre, doblado sobre sí mismo, cayó sobre otro que se acercaba por el césped. Neville abrió la puerta, entró y se volvió para cerrarla cuando un brazo alcanzó a pasar por la abertura. Neville apretó con todas las fuerzas hasta oír cómo se quedaban los huesos. Luego, abrió, apartó el brazo roto y cerró de un portazo. Puso la tranca con manos temblorosas. Apoyado en la pared, fue resbalando lentamente hacia el suelo y se tendió de espaldas. Se quedó allí en la oscuridad, con el pecho agitado y los brazos y las piernas extendidos e insensibles. Afuera, se oían gritos furiosos y golpes violentos. Piedras y ladrillos villeron sobre la casa. Al cabo de un rato, Neville se dirigió al bar. Parte del whisky se derramó sobre la alfombra. Bebió apoyando el cuerpo en el mueble, con un nudo apretándole la garganta y los labios temblorosos. Sintió bajar el calor del líquido hasta el estómago y se sintió reconfortado. Respiró despacio. Afuera se oyó un estruendo. Neville corrió a espiar por la mirilla. Piedras y ladrillos rompían el parabrisas de la camioneta, volcada en medio de la calle, y algunos hombres provistos de garrotes golpeaban el motor con todas sus fuerzas. Neville sintió furia en las venas. Una corriente como un ácido le recorrió todo el cuerpo. De pronto, se acordó del generador y trató de encender la lámpara. No había luz. Corrió a la cocina. El refrigerador no funcionaba. Fue de una habitación a otra. Todos los alimentos se estropearían. La casa era una casa muerta. ¡Ya basta!, gritó en un estallido de cólera. Revolvió las ropas de la cómoda con impaciencia hasta que las manos se encontraron con las armas. Cruzó la sala y sacó la tranca de la puerta dejándola caer al suelo. Los de afuera lo oyeron y empezaron a aullar. «¡Bien! ¡Me querían afuera! ¡Aquí estoy, bastardos!», gritó Neville en su mente. Abrió la puerta de par en par y disparó contra el primero en la cara. El hombre giró en redondo y cayó desde el porche al césped, en donde dos mujeres con los vestidos rotos lo recibieron con sus brazos. Neville vio cómo los cuerpos se retorcían con las balas y oyó gritos desgarradores. Disparó hasta agotar las balas. Luego, siguió allí en el porche golpeándolo ciegamente con la culata de las armas y observando aterrorizado cómo volvían a él los mismos que había herido. Cuando le arrebataron las pistolas, recorrió a los puños y los codos y los alejó a cabezazos y a patadas. Solo cuando sintió aquel intenso dolor en el hombro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Apartando a un lado a dos mujeres, llegó hasta la puerta. El brazo de un hombre le rodeó el cuello. Neville se dobló hacia adelante haciendo saltar al hombre por encima de su cabeza. Antes de que lo alcanzara otra vez, cerró la puerta enseguida y atrancó. Apoyándose contra la pared, de pie en la fría oscuridad de la casa, Neville volvió a escuchar los gritos de los vampiros. Casi sin fuerzas golpeó el yeso de la pared. Las lágrimas le recorrían por las barbudas mejillas. La mano lastimada le dolía intensamente. Todo estaba perdido. Todo. «Virginia», sollozó como un niño perdido y asustado. «Virginia, Virginia».
2 de marzo de 1976. Capítulo 6. La casa, al fin, era confortable otra vez. Aún más que antes en realidad, pues después de 3 días de trabajo había logrado aislar las paredes. Ahora podían gritar y aullar a su gusto. Era un descanso no tener que huir nuevamente a Ben Cortman. Le había llevado tiempo y trabajo. En primer lugar, tuvo que buscar una nueva camioneta. No había sido tarea fácil. Había tenido que ir hasta Santa Mónica. No conocía otra casa Willys. Nunca había conducido otras marcas y no era momento para experimentos. Como no pude ir andando hasta Santa Mónica, buscó otro auto por los alrededores. Pero la mayor parte no funcionaban, por un motivo u otro. La batería descargada, la bomba de aceite rota, falta de gasolina, neumáticos deshinchados. Por fin, a 1 kilómetro de su casa encontró un auto en buen estado y corrió a Santa Mónica en busca de otra camioneta. Le puso una batería nueva, llenó el depósito de gasolina, cargó algunos bidones y volvió a la casa. Llegó 1 hora antes del anochecer. Por suerte, no habían estropeado el generador. Aparentemente los vampiros no conocían su importancia. Neville solo había encontrado un cable roto y las huellas de algunos garrotazos. Lo arregló enseguida. Durante la mañana siguiente al ataque, evitando así que la comida se estropeara. Se alegró realmente, pues ahora que faltaba electricidad en el pueblo hubiera sido imposible conseguir alimentos congelados. Después, había arreglado el garage sacando restos de bombillas, fusibles, cables, repuestos de motor y una caja de semillas que había guardado allí hacía años. La lavadora no funcionaba y la había cambiado. Pero todo esto no había sido difícil. En cambio, le había costado volver a llenar los bidones de gasolina. En esto se han superado a sí mismos, pensó con irritación mientras limpiaba el combustible derramado en el suelo. En el interior de la casa había arreglado el yeso de la pared y, como nuevo estímulo, había cambiado el mural, dando así una apariencia distinta a la casa. Había puesto entusiasmo en su trabajo. Una vez más empezado. Era algo en que ocuparse, algo en lo que consumir los restos de ira. De ese modo rompía la monotonía de las tareas diarias, el traslado de los cadáveres, las reparaciones del exterior, los collares de ajo. En esos días bebía poco. Trataba de no probar el whisky durante el día, y de que las copas nocturnas fueran simplemente para acompañar en los momentos de descanso y no un suicidio camuflado. Tuvo más apetito y aumentó 2 kilos. Hasta durmió por las noches profundamente y sin pesadillas. Durante 1 día o 2 abrigó la idea de mudarse a un lujoso apartamento de algún hotel, pero la abandonó al valorar todo el trabajo que sería necesario para acondicionarlo. No, ya estaba bien en su casa. Ahora, sentado en el vestíbulo, escuchaba a Júpiter de Mozart y pensaba sobre cómo y dónde comenzaría su investigación. Conocía algunos detalles, pero eran solo pequeñas señales en un terreno desconocido. Sin duda alguna, la respuesta residía en otra parte. Tal vez en algún hecho familiar, no valorado debidamente y sin relación aparente con el resto. ¿Pero qué? Recostado en la silla con una copa en la mano derecha, observaba el mural. Era un paisaje canadiense. Bosques profundos, estáticos y misteriosos de sombras verdes donde reinaba el profundo silencio de la naturaleza indomable. Neville clavó pensativamente su mirada en las sombras verdes del mural. Aquella noche, hacía tiempo, se había desatado una tormenta de arena. El viento había sacudido la casa colándose por las rendijas y hasta por los poros del yeso, cubriendo los suelos y los muebles con una fina capa de polvo que reposaba sobre la cama y se metía en los ojos y bajo las uñas. Neville había pasado medianoche despierto tratando de oír la pesada respiración de Virginia, pero solo le llegaba el fragor de la tormenta. Durante un rato, suspendido entre el sueño y la vigilancia, había llegado a sentir como si ruedas gigantes trituraran la casa y unas terribles superficies abrasivas corroyeran su esqueleto. No llegaba a acostumbrarse a las tormentas de arena. No soportaba aquel sonido sibilante de los torbellinos. Cuando empezaban apenas podía dormir, y al día siguiente iba a la fábrica con un gran cansancio en el cuerpo y en la mente. Y ahora, además, la preocupación por Virginia. A las 4 de la mañana se desveló y advirtió que la tormenta había cesado. El sonido del silencio le silbaba en los oídos. Mientras se movía para acomodarse el retorcido pijama, se dio cuenta de que Virginia estaba despierta, acostada, boca arriba,
mirando el cielo raso. ¿Qué te pasa?, le preguntó somnoliento. Virginia no contestó. Querida, la mujer se volvió hacia él. Nada, dijo. Duerme. ¿Cómo te encuentras? Igual. Oh. Neville la miró un rato. Bueno, dijo al fin y dándose vuelta trató de dormir. El despertador sonó a las 6:30, casi siempre lo apagaba Virginia, y en algunas ocasiones Neville estirando el brazo por encima del cuerpo inmóvil de su mujer. Virginia seguía boca arriba mirando el techo. ¿Qué te pasa?, preguntó Neville preocupado. Virginia lo miró y sacudió la cabeza. No lo sé, dijo. No puedo dormir. ¿Por qué? La mujer se encogió de hombros. ¿Te sientes débil aún?, preguntó Neville. Su mujer intentó sentarse y no pudo. Trata de no moverte. Neville le acercó una mano a la frente. Parece que no tienes fiebre, le dijo. No me encuentro mal, dijo Virginia, solo cansada. Estás muy pálida. Ya sé, parezco un espectro. No te levantes. Virginia se había incorporado. No voy a morirme de esto, dijo. Vamos, vístete. No te levantes si no te sientes bien, querida. Virginia le palmeó el hombro y sonrió. Se me pasará pronto. Prepárate. Neville estaba afeitándose cuando oyó los pasos de Virginia arrastrando las zapatillas. Abrió la puerta y la vio cruzar la sala muy despacio, abrigada con una bata y tambaleándose ligeramente. Neville volvió a cerrar la puerta sacudiendo la cabeza. No debería levantarse. El polvo también cubría la palangana. Había polvo por todas partes. Neville había tenido que improvisar una carpa sobre la cama de Katie. La lona estaba colgada de la pared, junto al cabezal de la cama, y 2 maderas la sostenían en el suelo. La arenisca había impregnado el jabón, y Neville no había podido afeitarse bien. Pero ya era tarde, y no podía perder más tiempo. Se lavó la cara, tomó una toalla limpia del armario del pasillo y se secó. Antes de volver a su habitación, miró en el cuarto de Katie. Dormía aún. La cabecita rubia descansaba relajada sobre la almohada. El sueño le había coloreado las mejillas. Neville pasó un dedo por la lona y le quedó gris de polvo. Sacudió la cabeza disgustado y salió del cuarto. Si estas condenadas tormentas de arena terminaran de una vez, dijo al entrar en la cocina unos minutos después. Me parece que... Se calló. Habitualmente Virginia estaba de pie junto a la cocina friendo unos huevos o preparando unas tostadas o haciendo café. Hoy estaba sentada sin hacer nada. Sobre la cocina hervía el café solamente. Querida, mira, si no te encuentras bien, vuelve a la cama, le dijo Neville. Yo me ocuparé del desayuno. No, déjalo, dijo Virginia. Solo estaba descansando. Lo siento. Enseguida te prepararé unos huevos. Descansa, por favor, replicó Neville. No soy un inútil. Se acercó a la nevera y la abrió. Me gustaría saber qué tengo, dijo Virginia. La mitad de los vecinos tiene lo mismo y tú dices que en la fábrica está de baja la mayor parte del personal. Sí, eso te lo dije. Mira, tal vez se trate de un virus. No sé. Entre las tormentas, los mosquitos y las enfermedades, la vida va haciéndose difícil, dijo Neville sirviéndose un jugo de naranja de una botella. Es algo diabólico. El jugo de naranja había una mota negra. No entiendo cómo entran en el refrigerador, comentó Neville. No me sirvas a mí, dijo Virginia. ¿Segura que no quieres un poco? No. Te hará bien. No, gracias, querido, dijo la mujer, tratando de sonreír. Neville volvió la botella a su lugar y se sentó frente a ella con el vaso en la mano. ¿No te duele nada?, preguntó.
¿La cabeza o algo? Virginia negó con un ademán. Si supiera qué me pasa, dijo. Llama hoy mismo al Dr. Bush. Lo haré, dijo Virginia incorporándose. Neville le acarició la mano. No, querida, no te muevas. Pero no hay motivo para estar así, quieta. Parecía enfadada. Siempre había sido así desde que Neville la conocía. La enfermedad la irritaba. De algún modo le parecía como un insulto. Vamos, dijo Neville levantándose. Te ayudaré a volver a la cama. No, estaré aquí contigo. Me acostaré cuando Casey salga para la escuela. Bueno, de acuerdo. ¿Segura que no necesitas nada? No. ¿Un poco de café? Virginia negó con la cabeza. Vas a enfermar en serio si no comes algo. Es que no tengo apetito. Neville terminó su naranjada y se volvió para freír unos huevos. Rompió las cáscaras en el borde de la sartén y echó yemas y claras en la manteca derretida. Sacó luego el pan de un cajón y volvió a la mesa. Dámelo, lo pondré en la tostadora, dijo Virginia. Ocúpate tú. Oh, Dios. ¿Qué te pasa? La mujer sacudió débilmente una mano ante su cara. Un mosquito, dijo con una mueca. Neville se acercó y aplastó el mosquito entre las palmas de las manos. Mosquitos, dijo Virginia. Moscas de arena. Entramos en la era de los insectos, dijo Neville. No me gusta, continuó Virginia. Traen pestes. Tendremos que poner también una mosquitera en la cama de Katie. Sí, así es, dijo Neville volviendo a la cocina y moviendo la sartén para que los huevos no se pegaran. Ya lo había pensado, de hecho. No creo que ese insecticida sirva, dijo Virginia. ¿Ah, no? No. Dios. Dicen que es uno de los mejores. Neville puso los huevos en un plato. ¿En serio? ¿No quieres café?, preguntó. No, gracias. Neville se sentó y su mujer le acercó la tostada con mantequilla. Espero que no estemos criando una raza de superbichos, dijo Neville. ¿Recuerdas aquellos saltamontes gigantes que encontraron en Colorado? Sí. Tal vez los insectos son... ¿cómo los llaman? Mutantes. ¿Qué quieres decir? Oh, significa que, bueno, evolucionan, cambian. Saltando fases intermedias y llegan a desarrollarse como nunca lo harían si no fuera por... Silencio. ¿Los bombardeos?, preguntó la mujer. Podría ser. Bueno, por lo menos provocan las tormentas. Y tal vez otra cosa. Virginia suspiró fatigada y sacudió la cabeza. Y dicen que ganamos la guerra, dijo. ¿Quién la ganó? Los mosquitos la ganaron. Neville sonrió débilmente. Sí, me parece que tienes razón, dijo. Callaron un momento. Solo se oía el tenedor de Neville en el plato y el de la taza en el platillo. ¿Te levantaste anoche para ver a Katie?, preguntó. Acabo de verla ahora. Estaba dormida. Bueno. Virginia miró a Neville atentamente. He pensado. Bob, dijo. Tal vez deberíamos enviarla al este, a casa de tu madre hasta que mejore. Esto puede ser contagioso. Sí, quizá tienes razón, dijo Neville dudando. Pero si es contagioso, en casa de mi madre no estará mejor. ¿Estás seguro?, preguntó Virginia. Parecía preocupada. Neville se encogió de hombros. No sé, querida. Mira, pienso que aquí está a salvo. Si las cosas empeoran en el barrio, dejaré de ir a la escuela. Virginia empezó a decir algo, pero enseguida se detuvo. Bueno, dijo. Neville miró su reloj.
Será mejor que me vaya. Virginia sintió con la cabeza y Neville terminó rápidamente su desayuno. Estaba a punto de tomar el café cuando Virginia le preguntó si tenían el periódico del día anterior. Sí, está en la sala, dijo Neville. ¿Algo nuevo? No, lo de siempre. Ha invadido todo el país, un poco en cada lugar. No han descubierto aún de qué germen se trata. Virginia se mordió el labio inferior. ¿Nadie sabe nada? Lo dudo. Si alguien lo supiera, supongo que ya lo habrían dicho. Pero deben de tener alguna idea, ¿no? Todos tienen ideas, pero... ¿qué dicen? Neville se encogió de hombros. Se hacen todo tipo de comentarios, empezando por la guerra bacteriológica. ¿Y eso podría ser? ¿Qué? ¿Una guerra bacteriológica? Sí. La guerra ha terminado, dijo Neville. Bob, dijo Virginia de pronto. ¿Crees que debes de ir al trabajo? Neville sonrió. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Preguntó. Tenemos que comer, ¿no? Ya sé, pero... Neville, estirándose sobre la mesa, tomó la mano de su mujer. Estaba helada. Mira, todo se va a resolver, querida, dijo. ¿Mando a Katie a la escuela? Sí. Mira, no te preocupes. Mientras las escibelas sigan abiertas, no hay motivo para dejarla en casa. No está enferma. Pero los otros chicos... Creo que es lo mejor para ella, dijo Neville. Virginia dejó escapar un sonido entrecortado. Luego, dijo: Bueno, si te parece. ¿No quieres nada antes de irme?, preguntó Neville. Virginia sacudió la cabeza. Por favor, no salgas hoy, le dijo Neville. Y acuéstate. Sí, así lo haré, dijo ella. Cuando Katie se vaya. Neville apretó la mano. Afuera sonó una bocina. Neville terminó el café de un sorbo y fue al cuarto de baño a lavarse los dientes. Luego, tomó la chaqueta del armario y se la puso. Hasta luego, querida, le dijo a Virginia besándola. Quédate tranquila, ¿de acuerdo? Hasta luego, dijo ella. Ten cuidado. Neville cruzó el jardín. Sintió entre los dientes el polvo del aire. Podía olerlo. Y le producía picazón en la nariz. Buenos días, dijo cuando entró en el auto. Buenos días, respondió Ben Cortman. Capítulo 7. Destilado de Allium Stivum, género de Liliaceae, en el que están comprendidos los ajos, el puerro, la cebolla, el cebollino. Es de color pálido y olor penetrante, y contiene varios sulfures. Composición: agua 64,6%, proteína 6,8%, grasa 0,1%, hidratos de carbono 26,3%, fibras 8,8%, ceniza 1,4%. Eso era. Neville se quedó mirando el diente de ajo rosado y correoso en la palma de la mano durante 7 meses. Había fabricado varios cientos de collares y los había colgado fuera de la casa. Era el momento de descubrir por qué alejaba a los vampiros. Dejó el diente en el borde del fregadero. Puerros, cebollas, cebollinos. ¿Sería tan efectivo como el ajo? Si fuera así, se sentiría realmente tonto. Había recorrido kilómetros en busca de ajos y en cambio se encontraba cebollas por todas partes. Machacó el diente hasta conseguir una masa pulposa y olió el fluido acre en el filo de la cuchilla. Muy bien. ¿Y entonces? No había nada revelador en el pasado, excepto charlas y apuntes sobre insectos y virus. El pasado solo traía el dolor del recuerdo. Cada palabra que recordaba era como la punta de un cuchillo que se clavaba en la carne. Una vieja herida que se abría otra vez. Debía aceptar el presente tal como era, dejando a un lado el pasado, pero solo el alcohol lograba borrar en ocasiones aquella profunda tristeza. Sacudió la cabeza. Bueno, maldita sea, se dijo a sí mismo. Muévete. Miró nuevamente el texto. ¿El agua? ¿Podía ser? No, era ridículo. Todas las cosas tenían agua. ¿Proteínas? No era eso. ¿Grasa? No. ¿Hidratos de carbono? Tampoco.
¿Fibra? ¿Cenizas? ¿Qué era entonces? El olor y sabor que caracterizan al ajo se deben a un aceite esencial que corresponde a un 0.2% del peso y que consiste fundamentalmente en sulfuro de alilo y de isoticianato de alilo. Quizá esa era la respuesta. El sulfuro de alilo puede obtenerse a partir de calentar aceite de mostaza y sulfuro de potasio hasta una temperatura de 100 grados. Neville se arrellanó en el sillón de la sala resoplando contrariado. ¿Y dónde diablos voy a encontrar aceite de mostaza o sulfuro de potasio? ¿Y los elementos químicos? Empezó a andar, pero se dio de narices contra el suelo. Se levantó y se encaminó hacia el bar, pero mientras se servía una copa retiró bruscamente la botella. No pensaba ir a ciegas hasta que la vejez o un accidente terminaran con él. Encontraría la respuesta o lo dejaría todo, incluso la vida. Miró el reloj, las 10:20 de la mañana. Tenía tiempo. Fue resueltamente hasta el pasillo y consultó la guía telefónica. Había un lugar en Inglewood. 4 horas más tarde levantaba la cabeza de la mesa de trabajo, con el cuello agarrotado. Miró el líquido en la aguja hipodérmica. Sulfuro de alilo. Por primera vez sentía que desde el principio de su formado aislamiento había conseguido algo. Excitado, corrió al auto y fue más allá del área ya limpia y señalada con tiza. Era probable que algunos nuevos vampiros se hubieran ocultado allí, pero no tenía tiempo para buscarlos. Acercó el auto a la acera, entró en una casa y se dirigió al dormitorio. Una mujer joven yacía en la cama con un hilo de sangre en la boca. Neville volvió de espaldas a la mujer y le levantó el camisón para inyectarle el sulfuro del hilo. Luego la volvió otra vez y dio un paso atrás. Durante media hora se quedó allí mirándola. No ocurría nada. Nada de esto tiene sentido, arguyó mentalmente. Si cuelgo ajos alrededor de la casa, los vampiros no se acercan, y el ajo caracteriza por ese aceite que le he inyectado, y sin embargo no ha pasado nada, maldita sea, no ha pasado nada. Tiró la jeringa al suelo, y temblando de rabia y frustración volvió a su refugio. Antes de que empezara a oscurecer, instaló un armazón de madera en el césped y colgó allí unas ristras de cebolla. Pasó la noche desvelado. Por la mañana, fue a mirar el armazón de madera. Otro símbolo, la cruz. Tenía una dorada en la mano que brillaba a la luz de la mañana. Eso también alejaba a los vampiros. ¿Pero por qué? ¿Tenía que existir una respuesta lógica, algo que pudiera aceptar sin caer en la superstición? Solo podía saberlo de un modo. Sacó a la mujer de la cama, sin reparar en que siempre experimentaba con mujeres. No le preocupaba admitir que la observación fuese válida. Era el primer vampiro con que había tropezado, nada más. Es cierto que había un hombre en el vestíbulo, pero no iba a violar a la mujer, aunque a veces se sorprendía a sí mismo. La conciencia de otro tiempo se había transformado en una molesta compañía. La llevó a su casa y durante la tarde no estuvo con ella. Estuvo en el garage, revisando la camioneta. Por fin llegó la misericordiosa noche. Neville cerró el garage, entró en la casa y atrancó la puerta. Luego se sirvió una copa y se sentó en el sillón enfrente a la mujer. Del techo, justo sobre su cara, pendía una cruz. Hacia las 6:30 la mujer abrió los ojos. De pronto, como el que despierta con una obligación determinada y no entra en vigilancia perezosamente, sino con movimientos claros y precisos. Tan pronto como vio la cruz, apartó los ojos, con un ronco jadeo agitándose en la silla. ¿Por qué le asusta?, preguntó Neville, sobresaltándose ante el sonido de su propia voz. La mujer miró a Neville. Le brillaron los ojos y la lengua lamió los labios como si no formaran parte de la boca. El cuerpo se le contraía tratando de acercarse a él. Profirió un gruñido gutural. Parece un perro cuando defiende su hueso, pensó Neville estremeciéndose. La cruz, preguntó nerviosamente. ¿Por qué le tienes miedo? La mujer trató de librarse de sus ataduras, las manos en los bordes de la silla. No hablaba, solo respiraba jadeando. ¡La cruz!, gritó Neville furiosamente. Se puso de pie. El vaso cayó y se derramó sobre la alfombra. Tomó la cruz con los dedos rígidos y se la acercó en la cara. La mujer apartó la cabeza con un sordo grito de horror y se retorció en la silla. ¡Mírala!, aulló Neville. El terror paralizaba a la mujer.
La mirada extraviada se paseaba por el cuarto. Ojos grandes y blancos con pupilas negras como el hollín. Neville le tocó el hombro, pero enseguida retiró la mano, ensangrentada con los dientes marcados. Sintió un nudo en el estómago. Rápidamente la abofeteó hasta doblarle la cabeza. Minutos más tarde arrojaba el cuerpo a la calle y cerraba la puerta inmediatamente. Permaneció un rato apoyado en la puerta, respirando pesadamente. A pesar del aislamiento de las paredes, los oyó aullar como chacales dispuestos a disputarse los restos que aún podía tener él. Poco después, fue al cuarto de baño y se limpió las heridas con alcohol, gozando con ese dolor que ahora experimentaba. Capítulo 8. Neville se agachó y tomó un puñado de tierra. La dejó escapar por entre los dedos, deshaciéndose los negros terrones. ¿Cuántos?, se preguntaba, duermen en la tierra como dice la leyenda. Algunos. Entonces, ¿qué porcentaje de la leyenda era realidad? Con los ojos cerrados soltó lentamente la tierra oscura. ¿Existía alguna respuesta? Si por lo menos tuviera la certeza de quienes dormían en la tierra habían regresado de la muerte, podría elaborar alguna teoría. Pero no lo sabía. Otro problema irresoluble, como el que se había planteado la noche anterior. ¿Cómo reaccionaría un vampiro mahometeado ante la visión de una cruz? Se sorprendió al oír su propia risa. Un ronco ladrido en la mañana silenciosa. Dios mío, pensó. Hace tiempo que no me reía así. Ya lo había olvidado. Recordaba la tos de un perro enfermo. Bueno, eso es lo que soy ahora, al fin y al cabo. Un perro muy enfermo. Había habido un principio de tormenta hacia las 4 de la mañana y los recuerdos volvieron a su memoria. Virginia, Katie, aquellos horribles días. Trató de distraerse, era peligroso. Pensar en el pasado era terminar bebiendo, aunque no se explicaba por qué había elegido vivir. Probablemente, pensó, no hay un motivo concreto. Estoy demasiado aturdido para acabar con todo. Bueno, juntó las manos como si por fin hubiera decidido algo. ¿Qué haría ahora? Miró alrededor como si sucediera algo interesante en la calle silenciosa. Muy bien, decidió impulsivamente. Veré si el truco del agua da resultado. Escondió una manguera en una zanja y la llevó así hasta una artesa de madera. El agua pasaba por la artesa, pasaba por otro agujero a una segunda manguera y llegaba al subsuelo. Cuando finalizó la tarea entró y se dio una ducha. Luego se afeitó y se quitó la venda de la mano. La herida había cicatrizado bien, pero esto no le quitaba el sueño. El tiempo había demostrado que estaba inmunizado. A las 6:20 se instaló en la sala frente a la mirilla. Al rato se desesperaba. Le dolían todos los músculos. Se sirvió un whisky. Cuando se acercó a la mirilla, Ben Courtman ya cruzaba el césped. Claro, Sal Neville, murmuró Neville. Y Courtman, como si lo oyese, le devolvió las mismas palabras en un grito. Neville siguió allí inmóvil observando a Courtman. En general no había cambiado mucho de aspecto. Tenía el cabello todavía negro, seguía siendo corpulento y con el rostro pálido, pero ahora llevaba barba y un grueso bigote. Esta era la diferencia fundamental. Antes, cuando lo esperaba para ir juntos a la fábrica, Ben estaba siempre perfectamente afeitado y olía a colonia. Resultaba extraño verlo ahora. Un Ben completamente desconocido. En otro tiempo había conservado algunas conversaciones con aquel hombre. Había ido con él en el trabajo, comentando los partidos de béisbol o los asuntos políticos, y después de la enfermedad y de cómo estaba Virginia y Katie, y de cómo estaba Frida Courtman, y... Neville sacudió la cabeza. Era inútil seguir con eso. El pasado estaba tan lejos como el verdadero Courtman. Sacudió nuevamente la cabeza. El mundo ya está al revés, pensó. Los muertos caminan por las calles y no me sorprende. El retorno de los cadáveres se ha convertido en algo cotidiano ahora. ¿Con qué rapidez acepta lo increíble? Si se ve con frecuencia. Tragó un poco de whisky y trató de pensar a quién se parecía a Courtman.
Durante un tiempo estuvo convencido de que Cortman le recordaba a alguien, pero no sabía a quién. Se encogió de hombros. ¿Qué importancia tenía eso ahora? Dejó el vaso en el suelo y fue a la cocina para abrir el grifo del agua. Cuando volvió a vigilar por la mirilla vio a otro hombre y una mujer en el césped. Nunca hablaban entre sí. Daban vueltas y vueltas, infatigablemente, como si se tratase de lobos, sin cruzar jamás una mirada. Mas no así los ojos hambrientos clavados en la casa y en la presa que había adentro. De pronto, Cortman vio el agua que corría por la artesa y se quedó mirándola. Después de un rato levantó la cara y sonrió mostrando los dientes. Neville se quedó rígido. Cortman saltaba de un lado a otro de la artesa. Neville sintió un nudo en la garganta. El bastardo sabía. Caminó deprisa hasta el dormitorio y temblando tomó las pistolas del cajón de la cómoda. Cortman estaba pisoteando los bordes de la artesa cuando la bala lo hirió en el hombro derecho. Retrocedió trastabillando y cayó en el cemento, con las piernas hacia arriba. Neville volvió a disparar y la bala dio contra la acera a unos centímetros de su cuerpo. Cortman se incorporó gruñendo y la tercera bala le alcanzó el pecho. Neville, con el humo acre de la pistola aún en el ambiente, volvió a mirar. La mujer apareció entonces ante Cortman y comenzó a levantarse la falda. Neville cerró la mirilla. No quería ver eso. Había bastado un segundo para sentir aquel dolor ardiente en su interior. Al cabo de un rato volvió a mirar y Cortman estaba paseándose, llamándolo. Y, bajo la luz de la luna, de pronto recordó a quién se parecía Cortman. Dios mío, era como Oliver Hardy. Los dos cortos que había pasado en su proyector. Cortman era el eco muerto del gran cómico. Un poco más delgado, sí, solamente. Hasta el bigote era igual. Oliver Hardy cayendo de espaldas bajo el impacto de las balas. Oliver Hardy volviendo siempre a por otra ración, no importaba qué ocurriera. Agujereado por las balas, pinchado por cuchillos, aplastado por automóviles, chocando contra las paredes, hundido en el mar, pasado por chimeneas. Y volviendo siempre paciente y amorotonado. Eso era Ben Cortman, un maligno y detestable Oliver Hardy, aporreado y resistente. Dios mío. No podía parar de reírse. Más que ganas de reírse, era un alivio, una salida. Las lágrimas le rodeaban por las mejillas. Con las sacudidas el vaso se derramó y el líquido le mojó de arriba a abajo, provocándole todavía más risa. El vaso por fin cayó a la alfombra y Neville también, retorciéndose con espasmos de incontenible diversión. La risa incesante llenó la sala. Más tarde, finalmente cambió a llanto. Introdujo la estaca en el estómago, en el hombro, en el cuello con un solo martillazo. En los brazos y piernas siempre sucedía lo mismo. La carne blanca quedaba cubierta por la sangre roja. Creía haber encontrado la solución, había que desangrarlos, una hemorragia. Pero luego, cuando encontró a la mujer en la casita blanca y verde y le clavó la estaca, la disegración fue tan rápida que tuvo que huir y ya no pudo probar el desayuno. Cuando se recuperó y se atrevió a volver, solo encontró sobre la colcha una línea de algo parecido a sal y pimienta, una línea tan larga como el cuerpo. Nunca había visto nada parecido. Sacudido por la escena, salió despacio de la casa y se sentó en el auto durante una hora, bebiendo hasta vaciar la botella. Pero ni siquiera el alcohol podía borrar aquella impresión. Había sido todo tan rápido. El martillazo aún le sonaba en los oídos y ya la mujer no era más que una línea. Recordó una charla con un negro en la fábrica. El hombre conocía el asunto y le había hablado de mausoleos y gente metida en cajones herméticos donde se conservaban con la misma apariencia de siempre. «Pero deje usted de entrar un poco de aire», le había dicho el negro. Y boom, se transforman en una línea de sal y pimienta así de fácil. Y el negro hacía chasquear los dedos. La mujer, pues, llevaba mucho tiempo muerta. Quizá, se le ocurrió, era uno de los vampiros originarios de la plaga. Solo Dios sabía cuánto tiempo había escapado de la muerte. Neville se sintió demasiado deprimido y ese día y los siguientes no hizo nada. Se quedó en casa bebiendo y tratando de olvidar, y dejó que los cuerpos apilaran en la hierba y al frente sin reparar. Durante varios días, sentado en el sillón con el vaso en la mano, pensó en su mujer. Y no importaba la cantidad de alcohol ingerida, seguía pensando en su mujer. Se veía a sí mismo entrando en la cripta,
levantando la tapa del ataúd. Pensó que algo se estaba destruyendo en él. Se sentía tan paralizado, tan sereno y tan frío. ¿Acaso solamente eso quedaría de ella?